Hola a todos, espero que se encuentren bien. Saludos a todos, link del creador en la descripción. Sin más que decir, me despido. Conociendo la verdad Ella. Porfa, lean hasta el final, tengo una nota. Issei. Gritó Saeko al estar cayendo desde la ventana al ser jalado por Issei. Mirando hacia arriba esperando lo peor, no entendió por qué esa repentina acción que tomó Issei al ver a esa mujer pelirroja. Issei solo miraba cómo caía mientras tenía la mirada afilada. De un momento alguien lo empezó a llamar sacándolo del trance que estaba. Issei Sensei, Issei Sensei. Issei, quien se encontraba dormido en su escritorio, se había quedado dormido a mitad de la clase que tenían antes de la hora libre. La noche anterior fue algo movida para él, cansado por lo que hizo, no aguantó el sueño y se había quedado dormido. Fue sacado de su sueño al ser despertado por Saeko, quien al llegar al salón y verlo dormido decidió despertarlo. ¿Qué está pasando?, dijo Issei alterado, quien cayó de su asiento por haber sido despertado. Saeko miró todo esto con gracia, una pequeña risa salió, a pesar de ser casi baja la risa, Issei la alcanzó a escuchar. Issei se levantó del piso y dio un suspiro, estando de pie se sobó la cabeza, no entendía por qué soñó eso, levantó la mirada y vio a Saeko, quien lo miraba con preocupación al ver la reacción de Issei. ¿Qué es lo que sucede?, preguntó Saeko viendo el comportamiento que hizo Issei después de haberse despertado. No es nada, solo tuve una pesadilla, respondió Issei con una sonrisa para tranquilizarla. Notó que estaba preocupada por él. Solo lleva unas semanas como maestro, pero la atención y el cariño que le demuestra Saeko es algo que ya no veía en sus esposas. Un sentimiento empezaba a brotar, un sentimiento que nunca pensó tener por otra mujer. Issei salió de sus pensamientos, volteó a ver de nuevo a Saeko. ¿Cómo sabías que estaba en este salón?, preguntó. Te estuve esperando en la sala de maestro, pero nunca llegaste, así que pregunté cuál fue el último salón que diste clases, así te encontré, pero te vi dormido, cosa que como maestro no debes hacer, dijo Saeko, quien con el último comentario regañó a Issei. Él solo se encogió de hombros al escuchar el regaño. Jajajaja, el gran Youdo Issei está siendo sermoneado por una chica, con la que apenas la noche anterior tuvo sexo, dijo Drai, quien empezó a reír descontroladamente. Por el comentario dado, Issei se sonrojó. Cállate, maldita lagartija roja, dijo Issei, quien se molestó por el comentario de su compañero. Drake solo seguía riéndose más no poder. Uy, qué delicada, contestó Drake con burla. ¿Cómo chingas?, dijo Issei enojado. Pero hubo un problema y fue que en vez de hablar con Drake en su mente como lo hacía de costumbre, esta vez él contestó sin darse cuenta como de costumbre, haciendo que Saeko lo escuchara. ¿Sé con quién es que habla?, preguntó Saeko con nerviosismo al ver a Issei enojado. Issei, al escuchar la pregunta, solo se puso pálido y empezó a temblar y a sudar. Vamos, tenemos que ir a la azotea, donde nadie escuche nuestra plática, dijo Issei jalado a Saeko para que lo siguiera. Los dos salieron a paso rápido del salón dirigiéndose a la azotea. Al llegar vieron que la puerta estaba cerrada y con un candado puesto, lo que hacía más difícil el paso. Issei Sensei, no se puede entrar a este lugar, además de que está cerrado, dijo Saeko. Issei solo puso su mano en la puerta al lado de la perilla, dio un leve empuje, lo que hizo que el candado se rompiera dándoles el paso. Saeko solo miró con sorpresa, como Issei abría la puerta y rompía el candado con suma facilidad. Ya en la azotea buscaron un lugar en donde hubiera sombra, con la vista encontraron uno, lleno hacia el lugar, se sentaron en el piso. Issei se colocó enfrente de Saeko, mostraba una mirada seria. Voy a hacerte una pregunta, espero y respondas con seriedad, dijo Issei. Esto solo asustaba a Saeko, quien no sabía lo que estaba pasando. Ese sí, contestó con nerviosismo, al ver la actitud seria. ¿Crees en lo sobrenatural?, preguntó con seriedad. ¿Qué? Esto es una broma. Responde con seriedad, ¿crees o no en lo sobrenatural?, volvió a preguntar, pero ahora usó un tono de voz más fuerte. Esto asustó a Saeko, pero rápidamente se recompuso y adoptó una cara con seriedad. No, contestó Saeko con el mismo tono de voz que Issei. Al escuchar la respuesta soltó un suspiro y quitó su rostro serio poniendo uno más amigable. Issei se acercó a Saeko y la agarró de los hombros. Por favor, mantén la calma y no te vayas a asustar, dijo Issei, quien dio una sonrisa. Un par de alas rojas y grandes se extendían a la par de Issei, estas salían desde la espalda. En su brazo izquierdo se materializó un guantelete de color rojo con varios picos, una gema de color verde esmeralda adornaba aquel guantelete que era desconocido para Saeko.
Ella dio varios pasos hacia atrás, lentamente se alejaba de Issei, su rostro mostraba miedo al ver lo que estaba enfrente de ella, no entendía lo que pasa en estos momentos, ¿por qué Issei tenía esas cosas en su cuerpo? ¿Qué era él? Preguntas aparecían en su cabeza pero no había respuesta alguna, pero la pregunta de Issei por fin tuvo sentido. Issei veía con miedo cómo Saeko se alejaba de él, temía que ella pensara que fuera un monstruo y se alejara de él, ya era mucho para él que otra mujer que apreciaba y quería se fuera de su lado. ¿Kuku qué eres? Saeko tartamudeaba al hablar, le fue difícil pronunciar la pregunta ante el miedo que tenía. Issei ante la pregunta bajó la cabeza, unas cuantas gotas caían al piso de la azotea, al parecer esa pregunta le dolió. Pero levantó de nuevo la cabeza y miró fijamente a Saeko a pesar de tener aún unas cuantas lágrimas caer por sus mejillas, decidió contestar ante su pregunta. Soy Ryudo Issei, un sujeto que en su adolescencia tuvo unos problemas y terminé siendo un demonio, pero ahora soy un dragón, un simple sujeto que trabaja como profesor en la Universidad de Kyo tratando de vivir una vida tranquila, contestó Issei, quien aún mantenía su mirada en Saeko 2. ¿Eres un de dragón? Preguntó con nerviosismo, saber todo eso de golpe era algo difícil de digerir, para Saeko todo lo que pasado con Issei ha sido una mentira, tal vez un juego que él siempre tuvo en mente, porque ahora le dice todo esto, no tuvo la confianza antes, no eras amigos. Así que, todo lo que ha pasado ha sido solo un juego tuyo, una mentira. Un silencio se creó por la pregunta que hizo Saeko, hizo que a Issei le doliera, que pensara que todo lo que han pasado ha sido una mentira, que él solo quería jugar con ella. Para Issei era un golpe duro, nunca dijo su verdadero ser, lo que fue y lo que es, nunca mencionó o le contó de sí mismo. ¿Por qué no lo hizo? Temía que ella lo rechazara y tuviera una reacción a como la que está teniendo ahora mismo. Los humanos tienden a temerle a los desconocidos o a lo que no llegan a comprender, y estos momentos esa es la clara evidencia de que es verdad. Issei escondió sus alas y ocultó el guantelete, se empezó a acercar a ella al verlo, intentó alejarse, pero Issei se lo impidió al agarrarla de los hombros, pero Saeko empezó a forcejear para librarse del agarre pero sin mucho éxito. Suéltame. Suéltame. Saeko intentaba soltarse de Issei, pero le era imposible, pero algo pasó que no se esperaba. Issei la besó, Saeko abrió los ojos de la impresión al sentir los labios de Issei. Intentó zafarse pero le seguía siendo difícil, el beso que Issei le estaba dando no parecía querer terminar, poco a poco se dejó llevar hasta que terminó cediendo. Con sus dos brazos agarró la cabeza de Issei, lo que hizo fue poner más fuerza para que nunca se separase. Después de unos segundos ambos se separaron, ambos jadeaban por la falta de aire, un aire cálido habían entre los dos. Saeko se tocó sus labios con su dedo índice, los dos tienen un sonrojo notable. ¿Por qué hiciste eso? Dijo Saeko, quien estaba claramente nerviosa, además de que se mostraba tímida ante lo sucedido. Para que me escucharas, respondió Issei. Lo que ha pasado, mejor dicho lo que hemos vivido no fue una mentira, no te dije nada de mi verdadero yo, porque temía a que reaccionarías como lo hiciste hace un momento. Hubo un silencio, Issei había dejado de hablar, tomó aire y volvió a hablar. Quiero contarte toda la verdad sobre mí, desde lo ocurrido anoche, no me he sentido bien conmigo mismo, estar ocultándote mi verdadero ser. Saeko se quedó callada ante lo dicho por Issei, unas cuantas lágrimas empezaron a caer de sus ojos, ella se abalanzó sobre Issei, dándole un cálido abrazo. Saeko empezó a sollozar en el hombro izquierdo de Issei, él solo la abrazó y con su mano derecha le acarició la cabeza. Perdóname por haberte juzgado mal. Lamento haber dicho eso. Dijo Saeko, quien aún se encontraba su cabeza en el hombro de Issei. Pasaron unos minutos, ambos se relajaron, el tiempo libre todavía o había terminado, faltaban unos minutos para que terminara. Issei decidió hablar. Bueno, ¿cómo empezaré? Dijo Issei, quien estaba pensando cómo iniciar sobre su pasado. Puedes empezar por el inicio, dijo Saeko, esto solo logró sacarle una mueca a Issei. Jaja, qué graciosa, dijo Issei con sarcasmo, el comentario de Saeko no le hizo ninguna gracia. Antes no era un dragón, fui un humano. ¿Y cómo es que eso pasó? Preguntó Saeko. Antes de que fuera un dragón, yo nací como un humano normal, viví bien, hasta que en mi segundo año de preparatoria, una linda chica me pidió que fuéramos novios, y lo acepté, fue mi primera novia, para mí fue lo mejor, pero en nuestra primera cita fui asesinado por ella, que era un ángel caído, lo hizo con el pretexto de que poseía algo peligroso, fui reencarnado en un demonio por la heredera de la familia demoníaca Gremory, desde ese momento mi vida no fue igual, terminé metido en muchos problemas, ángeles caídos que querían iniciar
ganar una guerra contra los ángeles y demonios, luche contra dioses, luche contra una organización terrorista que quería dominar todo el mundo sobrenatural. Saeko se encontraba sorprendida ante lo que escuchaba, antes no lo habría creído, pero por lo que mostró antes ya no le era difícil creer todas esas hazañas. Fui nuevamente asesinado por un ataque que contenía sangre de Samael, lo que es un veneno para los dragones, al contener uno y mi brazo izquierdo al ser parte dragón terminé pereciendo, pero gracias a Drake logré sobrevivir. Drake, dijo Saeko, y se hizo aparecer nuevamente el guantelete. Preséntate Drake, dijo Issei, acercó su brazo a Saeko. Hola, mucho gusto, soy Drake, el dragón celestial, el dragón emperador rojo, muchas gracias por cuidar a mi compañero, dijo Drake. Para Saeko esto era sorprendente escuchar cómo hablaba ese guantelete 2. El G gusto es mío, dijo Saeko con dificultad por lo sorprendida que se encontraba. Después de eso Issei volvió a desaparecer el guantelete. ¿Este por dónde estaba? Así. Gracias a Drake logré sobrevivir, el guardo mi alma en el guantelete, la voz Ted Gear también gracias a los dos dioses dragones me hicieron un cuerpo nuevo, desde ese momento soy un dragón por completo. Luché contra otro dios dragón, Triexa el dragón del apocalipsis o el 666 como lo conocen en la Biblia, gracias a todo el mundo sobrenatural pude matarlo y así como a la organización terrorista. Tiempo después me casé, Issei dejó de hablar, se notó que trago saliva, me casé con 13 mujeres que formaban mi harem, pero después de 65 años de casado toda mi vida que creí posible con ellas terminó. Tuviste 13 esposas. Dijo alterada por la información, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó Saeko 4. Después de 2 años de haberme casado, prácticamente mis esposas ya no pasaban tiempo conmigo, cada una se mantenía con su trabajo, cada vez que las iba a ver no era recibido de la mejor manera, pero la gota que derramó el vaso, fue que vi a una de mis esposas besándose con otro hombre, con cada palabra que decía las lágrimas empezaron a salir 2. Saeko se acercó hasta él y le volvió a dar un abrazo, pasaron unos segundos así. Y así fue como tiempo después terminé aquí como maestro, escape, sé que soy un cobarde por haberme ido y sin decir nada o afrontar la situación, pero descubrir eso fue un golpe duro para mí, además, los problemas no han terminado y lo peor es que estás involucrada, dijo Issei. No creo que seas un cobarde, eres la persona más noble y valiente que he conocido, no entiendo por qué estoy en problemas. El día de ayer, cuando apareció una de mis esposas, se armó un problema y fue contra ti, no creo que esto sea lo último que vea de ellas, me empezaron a buscar, dijo Issei con nervios. Hay que tener cuidado, en especial con una, dijo Issei frunciendo el ceño. ¿Qué tan peligrosa es de la que hablas? Preguntó Saeko viendo fijamente a Issei, quien volvió a tragar salía ante la respuesta que fuera a dar. Te puedo decir que es bisnieta del primer Santán Lucifer, además de que también posee un dragón al igual que yo, respondió. Al terminar de hablar el timbre que indicaba el inicio de clases había sonado, así ambos se dirigieron hacia la puerta para poder ir a sus respectivos salones para dar clases, pero antes de que lograran llegar a la puerta, Issei se detiene en seco, su mirada parecía de enojo. Saeko notó esto. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Saeko con preocupación al ver la repentina forma de cambiar de Issei, él solo se mantenía con la mirada baja, pero con el sueño fruncido y mientras hacía una mueca de disgusto. Ella está aquí, contestó Issei, quien aún mantenía la expresión. Saeko, a pesar de preguntar y que Issei le respondiera, tuvo otra pregunta, ¿quién era ella? Valeria Lucifer, bisnieta del Mahou Lucifer original y nieta del demonio más sanguinario que se haya conocido y el que casi destruye todo el mundo, no solo el sobrenatural, sino que también el mundo donde viven los humanos. Siendo asesinado por Bali como le suelen decir sus camaradas y amigos. Ella nunca llegó a pensar que se llegaría a enamorar de su rival, al cual estaba destinado a luchar, y si el momento se daba a matarlo a sangre fría, desde la segunda vez que se enfrentó a Issei y perdió con gran facilidad terminó enamorada de él, a pesar de ser mitad demonio y mitad humano los instintos de dragón la dominaron. Tiene sellado en su Sacred Gear a Albion un dragón celestial, es un dragón macho pero ella es mujer y los instintos jugaron en su contra, no pudo evitar tener esos tipos de sentimientos por su rival. Se casó con Issei Udou, su rival, por un tiempo vivió como una esposa que atendía a su esposo, pero después de cierto tiempo se alejó de él, las misiones que le daba Odín, más lo de otros líderes hizo que se separara del amor de su vida.
Saber que su esposo se había ido, que ella había sido una de las causantes no podía sentirse peor, miserable es lo que ella misma se decía a cada momento, el contener un dragón hizo que sus sentimientos fueran más fuerte, así que ahora estaba en una depresión muy grave comparada a la de Rías, tanto era su anhelo de ver a su querido esposo que hizo un muñeco de él tamaño miniatura. Lo grave era que no solo tenía unos, hizo varios, de Kando Issei era adolescente, con su armadura en sus diferentes etapas, más uno del adulto. Desde que empezó a buscar a Issei nunca descansó, la desesperación no la mantenía tranquila, saber que su esposo puede estar en cualquier lugar hacía más difícil que lo encontrará, pero inesperadamente sintió la presencia de Issei en una escuela, para ser más específicos en una universidad 1. Por fin te encontré, mi querido esposo. Saeko. Han pasado una semana desde que supe de Issei, su verdad fue algo difícil de digerirlo, no todos los días te dice el hombre que amas que es un ser sobrenatural y que tienes que estar al lado de él, no me quejo de su ser, lo único que me preocupa son los problemas, que dijo en los problemas que estaría involucrada. Otro problema que he tenido, son los constantes mareos y el vómito que me da, la irritación de algunas cosas es otro de esos problemas, en verdad no supe qué era lo que tenía 8. Le hablé a una amiga de lo que tenía y lo que me respondió me dejó en shock y sin palabras, estaba embarazada, ante o que me dijo se me vino a la mente la noche que pasó con Issei 5. Si en verdad estoy embarazada, no creo que Issei me vaya a querer solo, sería otro problema más para él, lo más seguro es que se olvide de mí y no quiera volver a verme uno. Compre una prueba de embarazo, no quiero que sea positivo, no sé qué pasará si Issei sepa que estoy esperando a su hijo. Voy al baño para poder darle respuesta a mi pregunta, espero unos minutos para ver el resultado. Positivo, estoy